de un sistema. En eso se basa los factores que afectan, es que van a alterar, ¿no?, el desplazamiento, van a alterar el equilibrio y van a provocar un desplazamiento dentro del sistema para que este no vuelva a ocurrir nuevamente o vuelva a originarse o vuelva a regresar a establecerse el equilibrio. Entonces vamos a ver estos factores que afectan el equilibrio. Cuando una reacción alcanza el estado de equilibrio a determinadas condiciones de presión y temperatura, no existe ni un cambio neto en el sistema mientras que las condiciones externas se modifiquen. Entonces, es ahí donde va a ocurrir un desplazamiento del equilibrio. Ese desplazamiento puede ser que motive que el desplazamiento ocurra desde reactantes a productos o de productos a reactantes. De ese modo puede modificar el sistema, ¿no? Cuando no ocurre ni un movimiento de un lado ni a otro, significa que está en equilibrio, ¿no? Entonces se trata de conseguir que el equilibrio químico alcance hasta ese punto. Y eso se manifiesta mediante, o trata de explicarlo mediante el principio de Le Chatelier, ¿no? Dice, si un sistema en equilibrio se varía algún factor que afecta el equilibrio, este desplazará en el sentido en que tienda a contrarrestar dicha variación. Muchas veces, no muchas veces, yo lo he equiparado como una balanza. Si usted tiene una balanza, ¿no?, de brazo, ¿no?, donde de un lado se pone una pesa o se pone una masa, pone también una masa en igualdad de condiciones, o sea, la misma masa, las mismas condiciones de temperatura, presión, hasta son iguales, los brazos de la palanca de mi balanza van a permanecer inalterables, van a permanecer en equilibrio. Si en el lado, hablemos de un lado izquierdo y un lado derecho de mi balanza. Si en el lado yo izquierdo, donde está representado mis reactantes, y mi balanza del brazo del lado derecho, que representa mis productos, ¿no?, están en equilibrio en un momento dado, ¿qué pasa si es que yo en el lado izquierdo de los reactantes extraigo una porción de esa masa? ¿Qué pasaría con la balanza? La balanza pierde el equilibrio, tiende a inclinarse hacia el lado derecho, no porque de los reactantes. Y para restablecer el equilibrio, ¿no?, yo tendría que trasladar, bueno, en otro caso, si yo le quito y lo coloco, ¿no?, en el lado derecho, trato de contrarrestar que del lado derecho pierda y se vaya al lado izquierdo. Lo mismo sucede que si en el lado derecho yo quito masa y lo coloco en el lado izquierdo, ¿qué pasaría? Tendría que yo quitar al lado izquierdo y volverlo a colocar en el derecho para que se establezca. Entonces vemos de que tengo que buscar nuevamente restablecer el equilibrio, ¿no?, regresando a las condiciones por lo menos iniciales. Si al contrario, en lugar de quitar, yo agrego en el lado derecho más masa, este se va a tener a inclinar. ¿Qué debo hacer? Quitarle, ¿no?, y colocar de manera parcial en cada lado para que se mantenga el equilibrio, ¿no? Una porción de ellas, quitarle y ponerla al lado izquierdo, de modo que estas tengan la misma cantidad. De explicarle Chatelier, dice, si un sistema en equilibrio se varía algún factor que afecte el equilibrio, este se desplazará en el sentido en que tiende a contrarrestar dicha variación. No se da solamente, ojo, no se da solamente en las reacciones químicas, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, tanto en la naturaleza que nos rodea, en los procesos físicos y químicos que se dan en la naturaleza, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, cuando se ve afectada por la contaminación en el mar, por ejemplo, el mar se ve afectado, ¿no?, y trata de buscar el equilibrio, trata de subsanar esa gente que está afectando su equilibrio natural en el mar, por ejemplo. Uno de ellos, por ejemplo, en el aspecto químico,
¿no? En aspecto de lo que, donde hay reacciones químicas. Cuando hay cambios de concentración de un reactivo o producto, va a provocar una alteración del equilibrio. A temperatura constante, la variación de la concentración de cualquiera de las sustancias que intervienen en el equilibrio no modifica el valor de la constante, pero hace variar las concentraciones de las otras sustancias presentes en el equilibrio. En este caso, la reacción se desplazará según lo prediga Q, el cociente de reacción, ¿no? Factor externo. Si aumentamos la concentración, tenemos la reacción química de la obtención de amoníaco. Tenemos nitrógeno molecular, hacemos reaccionar con hidrógeno molecular, 3 moles, y obtenemos 2 moles de amoníaco. El sistema está en estado gaseoso, sistema homogéneo. Entonces tenemos ese sistema en equilibrio. ¿Qué sucede si aumentamos la concentración del hidrógeno? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Para restablecer el equilibrio. ¿Y qué provoca al desplazar el equilibrio hacia la derecha? Que el hidrógeno reaccione con el nitrógeno. ¿Qué va a provocar? El aumento de la concentración de amoníaco y por lo tanto también la disminución de la concentración de nitrógeno, ¿no? Porque el nitrógeno está reaccionando con el hidrógeno. Entonces el nitrógeno va a disminuir. Si aumentamos, en caso contrario, aumentamos la concentración del nitrógeno, ¿qué va a ocurrir? Que el desplazamiento también va a ser hacia la derecha, para la producción de amoníaco y la disminución también de la concentración de hidrógeno. ¿Qué pasa si sucede en el lado de los productos? Si aumentamos la concentración de amoníaco, el desplazamiento de la reacción química se va de derecha a izquierda, o sea, en la obtención de más productos. Aumenta la concentración de hidrógeno, aumenta la concentración de nitrógeno. Este tiene como resultado ese desplazamiento. Entonces, aumentando la concentración de hidrógeno, aumentando la concentración de nitrógeno, ¿no? Por el aumento de concentración de amoníaco, es que el sistema alcanza nuevamente su equilibrio. Disminuimos la concentración de nitrógeno. El desplazamiento va a ser hacia los reactantes. De esta manera vamos a ver de que la concentración de amoníaco disminuye y la concentración de hidrógeno aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Qué pasa si en lugar de aumentar amoníaco disminuimos amoníaco? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? El desplazamiento ocurre de izquierda a derecha, si hay más producción de amoníaco, para contrarrestar la falta de amoníaco, de nitrógeno, de disminución de hidrógeno, para contrarrestar esa disminución de amoníaco, ¿no? Se trata de decir disminución en el sentido de que sacamos productos, ¿no? Seguimos sacando. Muchas veces esa es una mecánica que a veces se utiliza en los procesos industriales. Por ejemplo, hay sustancias que muchas veces se extraen, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, si dentro de una reacción química se va obteniendo agua, por ejemplo, que es un producto secundario en una reacción química. Entonces, para nosotros aumentar el rendimiento, o sea, para aumentar la producción de producto principal, un producto X, que además de eso se también es un modo de aumentar, es la de extraer, ¿no? Cierta cantidad de productos secundarios, en este caso agua, por ejemplo, como producto secundario, va a provocar el aumento, o va a provocar que los reactantes se vuelvan a reaccionar entre sí y produzcan más productos. Y pimiento, por ejemplo, ¿no? Y se va a seguir aumentando agua, por supuesto. Pero el producto principal sigue en aumento. Y seguimos quitando agua y se sigue produciendo. Y siguen los reactantes reaccionando entre sí, ¿no? Porque sabemos que el rendimiento de una reacción química no es al 100%. Llegamos a un 50%, 60%. Es un modo de aumentar el rendimiento, como dijéramos así, entre comillas, es quitar un poco de producto no deseable y el producto principal sigue produciéndose en la industria, ¿no? Para hacer mejores rendimientos de una reacción química.
variación de temperatura, modifica siempre el valor de la constante. En el caso de el cambio de concentración, tanto de reactivos o de productos, no modifica la constante. Este factor termodinámico, que la temperatura modifica siempre el valor de la constante. Tenemos el mismo ejemplo, producción de amoníaco. Si el sistema está en equilibrio, en ese punto dado, si nosotros aumentamos la temperatura, o sea, calentamos, agregamos calor, el desplazamiento se va hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. Efectos producidos. Como se va hacia el lado derecho, los reactantes van a tener que reaccionar más entre sí. Y como efecto de esa reacción química, ¿no?, se va a producir más producto, obvio. Entonces, por lo tanto, ¿no?, la concentración de los reactantes va a disminuir y la concentración de los productos va a aumentar. En este caso, el amoníaco va a aumentar, ¿no? Y va a provocar que la constante de equilibrio también varíe. En este caso, al calentar, la constante de equilibrio aumenta. ¿Qué sucede si es al contrario? Si en lugar de calentar el sistema en equilibrio, lo enfriamos, entonces el desplazamiento se va a dar en sentido contrario. Va a estar de derecha a izquierda en una reacción química. O sea, se va a desplazar a la producción de reactantes. ¿Eso ocasiona qué? De que la concentración de los productos van a disminuir y la concentración de los reactantes va a aumentar. En este caso, el amoníaco disminuye su concentración, mientras que la concentración tanto del hidrógeno y el nitrógeno aumenta. Y también va a ocasionar que la constante de equilibrio disminuya, ¿no? A una reacción exotérmica, la constante de equilibrio disminuye. Caso contrario, aumenta. Al aumentar la temperatura de una reacción endotérmica, aumenta la constante, caso contrario, disminuye. Eso cuando se trata de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, ¿no? Cambios de presión o volumen. Los cambios en la presión del sistema generan cambios en el volumen. O sea, están interrelacionados, ¿no? Si yo tengo un sistema cerrado que tiene un determinado volumen, si yo lo quiero hacer variar, va a provocar también de que va a cambiar la presión interna de ese sistema, ¿no? O sea, si yo el volumen lo disminuyo, va a cambiar la presión dentro del sistema, ¿no? Si sucede lo contrario, si en lugar de comprimirlo expando, o sea, lo agrando el volumen, la presión también va a ser variada internamente. Entonces estos dos factores están relacionados entre sí. Los cambios en la presión, los cambios de presión del sistema generan cambios también en el volumen. Acá hablamos de actor, muchas veces a nivel industrial se habla de reactor. Un reactor es aquel sistema o aquel dispositivo donde ocurren reacciones químicas. A eso se llama reactor, ¿no? Eso sucede como hablamos de un reactor químico. Y cuando se habla de un reactor nuclear, un reactor nuclear es aquel sistema o aquel dispositivo donde ocurren reacciones nucleares. ¿Y qué es un reactor químico? Es aquel donde ocurren, ¿no?, una diversidad de reacciones químicas. Entonces, y aquí lo hablamos simplemente como reactor. Entonces, los cambios en la presión del sistema generan cambios en el volumen del reactor. En otras palabras, como dijéramos un sistema cualquiera que otro hablamos, ¿no? Le llamamos, también se denomina reactor. Produciendo cambios en la concentración de las sustancias gaseosas, pero no así la concentración de los sólidos y líquidos, porque estos son incomprensibles dentro de los dos. El que no manifiesta comprensión alguna por la variación de presión son los sólidos, mientras que los líquidos sí presentan una insignificante variación que muchas veces se le considera no variable, o sea, no varía su volumen. Por eso que dentro de estos, hacer un cambio de presión, ¿no?,
no va a variar, no va a variar, no va a variar su concentración de las sustancias gaseosas, ¿no? Disculpen, las sustancias líquidas o sólidas, ¿no? Ya que son incompresibles y no se expanden. Entonces, PV, bueno, PV igual a número de moles por presión, por volumen es igual a número de moles, por la constante universal de los gases, por la temperatura. Si el volumen y la temperatura se mantienen constantes, la presión varía en forma directa con el número de moles. Si aumenta el número de moles, aumenta la presión. En caso contrario, disminuirá la presión. Contrarrestar los efectos producidos por un cambio, porque afectan el equilibrio químico.